quiero hablarles por las próximas semanas. Le pido que por las próximas semanas tome mucha atención, venga con su mente, o más bien traiga su cuerpo y su mente, porque vimos la semana pasada que hay personas que traen el cuerpo pero la mente no. Venga con su cuerpo y su mente cada domingo, pero venga con su Biblia, venga con su cuaderno de notas, que vamos a aprender mucho los próximos domingos, porque es una serie que estoy comenzando el día de hoy, que tiene por título Mi vida de oración. Mi vida de oración es el título que le he dado a esta serie de mensajes. Y hoy el título de este mensaje que involucra esta serie es Mi verdad. Mi verdad. Cada uno de nosotros tenemos una verdad, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tú estás hablando con un esposo, con la esposa, normalmente pues el esposo y la esposa viven en la misma casa, en el mismo techo, duermen en la misma cama, comen la misma comida, pero cuando se trata de situaciones en el matrimonio, cada uno tiene su verdad, ¿lo ha visto? Cada uno ve las cosas de diferente prisma, diferente ángulo. Y tú hablas con uno y te dice una cosa, y hablas con el otro y te dice totalmente otra cosa. Y tú dices, pero ¿cómo esto? ¿No viven juntos? ¿No son los mismos? ¿Cómo puede haber tanta diferencia de uno al otro, no? Entonces me doy cuenta que cuando, bueno, esto es punto y aparte, cuando estamos hablando sobre matrimonios, pues es importante siempre escuchar las dos partes. ¿Sabía usted eso? Es importante siempre escuchar las dos partes de esta verdad y que el Espíritu Santo nos ayude a poder aconsejar. Pero siempre es importante, recuérdelo usted, siempre hay dos historias de una situación. No tome decisiones o no se vaya o se incline por un lado. Ay, porque mi hijo siempre tiene la verdad. Ay, mi hija siempre tiene la... No. Para poder conocer bien la historia necesitamos tener ambas verdades. Y entonces, hablando de mi verdad el día de hoy con respecto a la vida espiritual de cada cristiano, hay una verdad. Tu verdad. Está la verdad de Dios que está escrita aquí en la palabra, pero todos nosotros tenemos una forma de vivir, de creer en la palabra, o sea, cada uno tiene su verdad, hablando del aspecto de mi vida de oración. Y quiero que el día de hoy podamos sintonizarnos con el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere hablar a mi vida? Recuerda la pregunta de rigor de aquellos que escuchan activamente, están constantemente preguntándose, ¿cómo aplica a mi vida esta palabra? Así que te invito a que te hagas esta pregunta durante el mensaje. Todo cristiano sabe que orar es sumamente importante. La oración es la manera que Dios diseñó, es la manera perfecta en que Dios se comunica con el hombre y el hombre con Dios. Es la mejor tecnología, no sé si lo había pensado. Ningún teléfono celular de ninguna marca, ni ninguna computadora tiene la tecnología que tiene la oración. Por ejemplo, la oración no necesita actualizaciones. La oración no necesita aplicaciones. La oración nunca se le va la batería. Es la mejor tecnología que lógicamente no ha sido creada por el hombre, sino que ha sido diseñada y establecida por el Rey del universo. Por eso es perfecta. No le falta absolutamente nada. Ni siquiera se necesita para orar cerrar los ojos. Yo sé que a usted en su iglesia donde nació de nuevo, posiblemente le dijeron que para orar hay que cerrar los ojos. No, eso no es bíblico. En la Biblia no lo dice. Sí dice que hay que orar, pero no necesita cerrar los ojos. Eso lo hacemos nosotros los hombres o lo agregamos a la liturgia bíblica para que usted no se desenfoque y no se ponga a pensar en el niño que está corriendo
ni que vea las telas de araña que tiene el edificio. No se trata de eso. Se trata de que usted se enfoque en la oración. Por eso le pedimos a la iglesia, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Entonces, vemos que para entrar en la oración no necesitas muchas de las cosas que están establecidas por ahí, sino que la oración es algo sencillo, es comunicación con Dios. Anótelo si está tomando nota. La oración es comunicación directa y estrecha con Dios. Con los teléfonos celulares, usted se ha dado cuenta que algunas veces nos frustramos y tenemos que levantar la mano. Señor, ayúdame, ¿de qué satélite me conecto? ¿Por qué no hay ninguna red aquí? Para que salgan los mensajes. Y usted ve que el mensaje va saliendo y no quiere salir. Con la oración no es así. Una vez tú sintonizas tu corazón con Dios, no hay enemigo, Satanás, diablo, no hay nada que pueda disfrazar o destruir esa oración de un corazón puro y conectado con Dios. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Pero vamos a la palabra de Dios. Quiero llevarte a la palabra. Recuerda que la semana pasada hablamos que la palabra funge como un espejo. ¿Recuerdan? Y en ese espejo nos paramos a diario para ver si nos parecemos más a Cristo, a su carácter, a su fruto, o nos parecemos más a aquellos que nos despegamos del espejo y rápido se nos olvida el rostro. Rápido se nos olvida si teníamos un pelo desacomodado. Rápido se nos olvida cómo éramos. Y de la misma forma se nos olvidan nuestras responsabilidades bíblicas, nuestras responsabilidades como cristianos. Entonces quiero llevarlos al espejo para que tú puedas examinarte y que me cuentes o que le cuentes a Dios tu verdad, que examines tu verdad sobre la oración. Vea lo que dice la palabra de Dios sobre la oración. Y voy a leer varias citas bíblicas rapidísimo. Le recomiendo que tome nota de ellas. Si me pongo a esperarlo, posiblemente salgamos más tarde de lo que vamos a salir. Así que váyase conmigo, por eso se las anoté aquí en la parte de atrás. Dice Mateo 21:22. Leo para usted en la Nueva Biblia Latinoamericana, con un lenguaje un poco más entendible, fácil de comprender para nosotros los latinos. Dice, y todo lo que pidan en oración, creyendo, dice la palabra, lo recibirán. ¿Cuántos creen esa palabra? Es una promesa. Como 5 no más. ¿Cuántos creen esa palabra? Es una promesa para ti, iglesia. Y todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibirás. Dice Hechos capítulo 1, verso 14. Todos estos estaban unánimes entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto después de la crucifixión de Jesucristo y su resurrección. Dice Romanos capítulo 12, verso del 11 al 12. Y por cierto, las citas que voy a leer de aquí en adelante están escritas por el apóstol Pablo. Escuche lo que dice Romanos 12:11. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. A ver, demos una pausa ahí. Mire a su vecino ahí y dígale, no seas perezoso. Dile, no seas perezosa. Pastora, no seas perezosa. Mire a su vecino, mire lo que dice la palabra. Dice, no seas perezoso en lo que requiere diligencia. Dice, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados ¿a qué? ¿Dedicados a qué? A los chistes de Pepito. Dedicados al chisme y la murmuración. No, ¿dedicados a qué? Dedicados a la oración. Entonces, leo la primera línea y la última línea. No sean perezosos en lo que requiere diligencia.
Y leo la última. Dedicados a la oración. Es que la oración requiere diligencia. Efesios capítulo 6, verso 18. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Y así velen con toda perseverancia y súplica por los santos, por todos los santos. Y yo quiero que usted sepa aquí que cuando Pablo escribe en Efesios que estemos constantemente, continuamente, dice, oren en todo tiempo. No se trata de que usted tiene que estar literalmente orando, como lo hace aquí en la iglesia, constantemente. Aquí dice, oren en todo tiempo en el Espíritu. Se trata de que tu espíritu esté conectado con Dios las 24 horas del día. Y de espíritu a espíritu, ahí sí puede haber una relación de oración las 24 horas del día. A eso es lo que se refiere el libro de Efesios. Quiero seguir hablando sobre esto de estar orando. Dice Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo medite en oración y súplica con acción de gracias. Sean dadas a conocer sus peticiones delante de ¿quién? Delante de Dios. O sea, antes de estarnos preocupando, la Biblia te manda a orar con acción de gracias, con súplica. Colosenses capítulo 4, verso 2 dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, el apóstol Pablo nos motiva constantemente a que estemos orando, constantemente, en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos que tomar un tiempo para orar, además de lo que nuestro espíritu conectado con Dios también está orando constantemente. Entonces, vemos que por consejo del apóstol Pablo, en el libro de Mateo que acabamos de leer también, Jesús dice, y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Qué hermosa palabra, ¿no le parece a usted? Quiero seguir adelante refiriéndome a otras citas bíblicas, pero antes de llegar a otras citas bíblicas, es interesante que nunca he hablado. No me gusta utilizar mucho la palabra nunca y la palabra siempre. Trato de eliminarlas de mi vocabulario. Pero con respecto a esto, tengo mucha razón al agregar la palabra nunca. Porque nunca he hablado con un cristiano que diga que la oración no es necesaria. Todos los cristianos estamos de acuerdo en que la oración es necesaria. ¿Cuántos cristianos estamos aquí y creemos esto? Sin embargo, cuando le pregunto a ese mismo cristiano, estamos claros en que es importante para el cristiano, estamos claros que es importante para el crecimiento espiritual. Pero cuando le pregunto al cristiano que me está diciendo esto, ¿cómo está tu vida de oración? El mismo cristiano que me dijo que es importante, baja la mirada, empieza a ver las telas de araña, empieza a mirar para otro lado y me dice, pastor, la verdad que no oro como debería. ¿Cuántos me van siguiendo hasta aquí? Si te pregunto en este momento, en esta mañana, sobre tu vida de oración, sobre tu verdad en oración, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Será como el ejemplo que acabo de hablar? Pastor, creo que no oro lo suficiente como debería. Por eso mi propósito con esta serie de mensajes es que tú recuperes, no por mis palabras, sino por el Espíritu Santo, que tú recuperes la pasión por la oración. Gracias, hermana Aidita, por tu ánimo. Iglesia, mi deseo para toda la congregación, no solamente para Aida Santini, mi deseo para toda la congregación y los que nos están mirando a través de esta señal, es que recuperemos la pasión por la oración. Ese es mi propósito, es lo que el Señor puso en mi corazón y ha estado martillándome desde hace días
con respecto a este tema. Pero vale la pena decirles algo, iglesia. Decirte algo a ti, amigo, que me estás mirando. La única manera de aprender a orar es orando. Hello. La única forma de aprender a orar es orando. Así que no solamente aprende sobre la oración, ponla en práctica. Yo te voy a hablar de una serie de principios a lo largo de esta semana, lo que dice la palabra. Pero esto no sirve de nada si no lo pones en práctica, iglesia. Es bueno aprender, pero no aprenderás lo suficiente si no lo pones en práctica. Si no lo haces tuyo, si no lo vives. Lo mejor que podrás hacer después de cada uno de estos servicios es orar. Después de conocimiento que es vertido sobre ti, es que ores. Y es que quiero llevarlos hasta el inicio de cada año. ¿Cuántos al inicio de cada año tenemos tiempo para hacer los propósitos de cada año? ¿Cuántos lo han hecho? Solamente la hermana Elizabeth qué bueno, ustedes son de buen propósito cada año, ¿verdad? ¿Cuántos nos hemos puesto metas cada año? Y en enero decimos, vamos a cumplirla. ¿Cuántos decimos eso? Y cuando vamos por el 15 de enero, ¿qué es lo que ocurre? Ahí vamos más o menos. Cuando vamos por el 30, ¿qué ocurre? Bueno, yo tengo que serles sincero, hermanos. Cada vez que mi esposa y yo predicamos en este altar, abrimos nuestro corazón y somos sinceros y honestos con ustedes. Yo creo que esto es algo que nos caracteriza. No venimos con máscaras, venimos a contarles la verdad de nuestra vida. La palabra, antes de ser expresada, primeramente ha hablado a mi vida. Y entonces, antes de que llegue enero, yo le digo, Señor, ¿qué es lo que debo mejorar en mi vida espiritual? Pastor, ¿cómo usted? Si usted es santo, si usted es puro, si usted está ahí, pero pregúntenle a mi esposa a ver si es cierto. Pregúntenle a ella. Ella podría decirles algunas cuantas cosas. Está bien. A la vuelta cae. Pero llegando enero, me pregunto, Señor, ¿qué debo mejorar en mi vida espiritual? O sea, sé que debo mejorar como esposo, como padre, como hijo. Sé que debo mejorar en cada rol de mi vida. Pero en mi relación contigo espiritualmente, ¿qué debo de mejorar? Al acercarme ese mes, siempre hago estas preguntas. ¿Qué debo de hacer mejor espiritualmente? Y tengo que ser honesto con ustedes. Una de mis recurrentes metas de los meses de enero, una de mis metas constantes en los meses de enero, ¿saben cuál es? Es mejorar mi disciplina de oración. Mejorar el deleite que debo de tener al orar en la presencia del Señor. Sí, yo tengo que confesarlo, es algo que le pido al Señor constantemente. Señor, ayúdame a mejorar esta disciplina de oración. Pero con el pasar del tiempo he aprendido que la oración es una disciplina en la que debo de trabajar y esforzarme. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero a lo largo de estos años de cristianismo me he dado cuenta que debo de trabajar y esforzarme por lograr esta disciplina. Es decir, tengo que esforzarme para que esta disciplina sea continua en mi vida. Pero también he descubierto que con el pasar del tiempo, el hecho de ponerle a la oración, encasillarla como una disciplina, es la que precisamente lo que me impide alcanzar esa meta. Porque no a muchos nos gusta la disciplina. No mucho nos gusta ser disciplinados en algo. Y entonces es ahí cuando decimos la disciplina de la oración, cuando el cerebro, recuerden que les hablé un poco la semana pasada de cómo procesa el cerebro todas las prácticas. El cerebro no le gusta practicar. Al cerebro no le gusta hacer. Al cerebro, por default, nos gusta estar relajados, tranquilos.
el menor esfuerzo posible. Eso es lo que dice el cerebro. Si a ti te dicen, para llegar ahí, tienes que irte por aquí, por allá, por allá, por allá para llegar, tu cerebro constantemente está meditando cómo llegar de aquí a ahí de una forma más rápida sin gastar la energía que nos tomaría yendo todo. ¿Cierto o no? Ese es el cerebro. No digas, no pienses que está raro, no. Esa es la forma en que estamos cableados. ¿Cómo podemos ahorrar la mayor cantidad de energía? Y cuando al cerebro le hablan de disciplina, por favor, ¿cómo disciplina? Tengo que esforzarme, tengo que gastar mucha energía para adquirir una disciplina. Entonces, inmediatamente el mismo cerebro nos juega en contra. Y entonces nos da pereza, preferimos hacer otra cosa, preferimos agarrar eso que ponemos y cambiamos los canales. ¿Por qué creen que se salió el control remoto? Para que no tengas que ponerte de pie y cambiar los canales. Entre menos energía posible. Y algunos de ustedes me imagino que hasta les da pereza cambiar de canales en el control remoto. Es increíble, el cerebro es tremendo. Nos invita constantemente a ahorrar energía. Entonces, cuando hablo de la oración, y les dije que estoy abriendo mi corazón, lo que pasa conmigo es que me ha costado entender que la oración es una disciplina. Entonces, trato de no aplicar y practicar la oración en mi vida viéndola como una disciplina espiritual. No la veo como una disciplina espiritual. Cuando dejo la palabra disciplina a un lado y me enfoco más en los beneficios de la oración, como por ejemplo que la oración brota un precioso fruto, que es el deleite por la presencia de Dios. Cuando me doy cuenta que de la oración brota la pasión por Dios y su presencia. Cuando me doy cuenta que a través de la oración yo soy empoderado y lleno del Espíritu Santo. En oración es que me vuelvo fuerte y destruyo las armas del enemigo. Es en oración que hago vallado a favor de mi familia y mantengo a mi familia protegida, no por mi poder, por el poder del Espíritu Santo, a través de la oración. Es a través de la oración que el poder de Dios es liberado. Cuando pienso en todos esos beneficios, la palabra disciplina se desaparece de mi mente. Y es ahí donde puedo entonces entrar a la práctica constante de la oración, porque si no, me pierdo de esos beneficios. ¿Van conmigo? ¿Me va siguiendo la iglesia? El pastor John Piper, en su libro Sed de Dios, dice: en el acto de la oración se reúnen de manera especial dos metas: la búsqueda de la gloria de Dios y la búsqueda de nuestro gozo. Y es que entiendo perfectamente esto, porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando venimos atribulados, cansados, afligidos y nos conectamos en oración a la presencia de Dios, buscamos su gloria y su gloria se manifiesta en nosotros en un gozo inexplicable, en un gozo que no se puede entender, porque has dejado tu frustración, tus problemas, tu situación en las manos del único que las puede resolver. Y entonces sigue diciendo el escritor John Piper: la oración es la forma que Dios ha señalado y diseñado para que nuestro gozo sea cumplido. Nuestro gozo sea cumplido, porque es el aire que produce el calor interior de nuestro corazón hacia Cristo. Qué lindas y hermosas líneas. Y esto describe en totalidad lo que es la oración. Es por esto que pienso en la oración como ese deleite de escuchar hablar a Dios y meditar en Él. Es negarme a depender de mí mismo. Es el arma para matar mi orgullo y aborrecer al pecado.
¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Esa es la oración. ¿Por qué es que hay que tanto cristiano que está batallando tanto con el pecado? ¿Por qué no ora? ¿Por qué hay tanto cristiano que le gusta tanto estar jugando un poquitito al cristianismo? ¿Por qué no ora? Es a través de la oración que yo someto mi yo, mi orgullo delante de Dios, y ahí es donde me transformo más en Él y menos en mí. Es ahí donde aborrezco cada día más el pecado. Es ahí en la oración. ¿O usted cree que el vivir 26 años con mi esposa ha sido obra de la casualidad? ¿O usted cree que vivir 26 años con esta señora tan guapa, tan linda, que se ve aquí, pero viera lo que es vivir con ella? Son otros 100 pesos. Es algo que yo tengo que levantarme cada mañana y decirle: Señor, hoy yo decido serle fiel a esta mujer. Hoy yo decido ser el mejor padre. Hoy yo decido ser el mejor hijo, el mejor cristiano para mis hijas, para mi esposa y para todas las ovejas que me has dado. Es una decisión constante, pero es una decisión que da muy buenos beneficios. Los mejores beneficios. De repente, aquello con lo que sufría, aquello que me temblaba la mano para cambiar, aquello que con lo que yo batallaba de mi carne, siento que no estoy batallando ya con eso, porque yo maduro. Es constante, o sea, es normal que el cristiano madure. Y uno de esos caminar en madurez del cristiano es a través de la oración. La oración te revela quién es Dios, lo que aborrece Dios, y por lo tanto lo aborreces tú. Esto a través de la oración. Entonces, la oración es más que una disciplina, es un placer. Es un placer que enciende mi pasión y mi fuego por aquel que me formó, por aquel que me hizo el Dios del universo. Eso es lo que es la oración. Sé que hablamos de una disciplina espiritual y lo comentamos y lo enseñamos. Sí, pero hoy, iglesia, quiero mostrarte que si te cuesta esto de la palabra disciplina, cámbialo por los beneficios que puedes obtener a través de la oración, de la presencia y la gloria de Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces, cuando evalúo mi vida de oración y todo lo que gano y pierdo, cuando oro o cuando no oro, me salta la pregunta: ¿será posible que hay cristianos que no oren? Voy a decirlo de nuevo con los ojitos así. ¿Será porque vi varios codazos? ¿Será posible que hay cristianos que no oren? ¿Cómo puede vivir un cristiano sin renovar sus fuerzas? ¿Cómo puede vivir un cristiano sin el Espíritu Santo de Dios vivo en su vida? ¿Cómo puedes vivir sin pasión por Dios? Es como alimentarte una vez a la semana. Y te alimentas porque vienes a la iglesia. Si no, pasarías en blanco. Y aquellos que vienen cada 15, aquellos que vienen una vez al mes, es el día que se alimentan. ¿Vivirías con un alimento una vez a la semana? Yo creo que no. Es como cuando usted llegó a pedir la mano de aquel chico, de aquella chica. Bueno, no, de aquella chica. Es lo normal que el caballero vaya y le pida la mano y se hagan novios, se le declare. Aunque he visto algunas cuantas mujeres que ahora lo están haciendo también. Cuando el muchacho es muy dormidito, ¿verdad? Hay mujeres que dicen: bueno, muchacho, ¿qué pasa? ¿Nos hacemos o no nos hacemos? ¿Qué? ¿Eh? Pero bueno, en regular basis, cuando ese chico llega y le pide a esta chica: hazte mi novia, es que te quiero, es que te amo, es que no puedo vivir sin ti, es que y todas esas babosadas que decimos en esos momentos, ¿verdad?
Cuando estamos ahí, tararara, tú dices, ¡ay, la logré! Me dijo que sí. ¿A cuántos les han dicho que sí? Uy, qué montón de nos han por ahí. ¿A cuántos les han dicho que sí? A mí me dijeron que sí, gracias a Dios. Pero es como que te digan que sí y luego digas, ya no necesito ir a verla, ya no necesito sacarla, ya no necesito llamarla, ya no necesito textearle. ¿Por qué? Porque me hice novio de ella. ¿Qué te hiciste novio? Pero ¿qué onda? ¿Qué más? ¿No piensas ir a verla? ¿No piensas ir a textearle, a besarle? No. Eso es lo que pasa con muchos cristianos. ¿Me doy a entender, iglesia, el día de hoy? A ver ahí en los de la cámara, dígame si me doy dando a entender, porque los de aquí están mirando para Júpiter. Dígame usted si tiene o no tiene sentido que me haga novio de aquella persona que tanto quiero, busco, amo, y de repente, porque me hice novio de ella, ya dejo de buscarla. Eso es lo que pasa con la vida de oración. Eso describe la vida de oración de muchos cristianos. Inevitablemente, cuando pienso en la oración, viene a mi vida. Y esta es una faceta de la oración. Cuando pienso en la oración, viene a mi vida la palabra altar. Diga conmigo la palabra altar fuerte. Y el altar es un lugar que yo escojo. Ese es el altar. El altar, muchas iglesias hay altares como este, algunos más grandes, otros más pequeños, pero le llamamos altar. Es el lugar que yo escojo. Yo escogí para mi iglesia este altar. Pero se supone de que cada cristiano, hijo de Dios, tenga un altar. Es el lugar que tú escoges. Algunos me han preguntado, le han preguntado a la pastora, pastora, ¿puedo utilizar de altar el toilet donde nadie me molesta? Pues sí, no hay ningún problema, siempre y cuando no huela lo que normalmente huele ahí, pues métete en el altar. Pastor, ¿puedo utilizar este lugar especial, esta silla, aquí en mi casa, mi oficina? ¿Puedo utilizar este espacio? Hazlo. Algunos sé que lo tienen sin habernos preguntado. Pero cuando hablamos de altar, cuando hablo de oración, viene a mí la palabra altar. Y cuando hablo de altar, hablo de ese lugar que yo escojo. Ese lugar que siento en mi corazón escoger, no solamente en la iglesia, sino en mi casa, que me recuerda que tengo una cita con alguien. Porque el altar es un lugar simbólico, pero algo que recuerda en mi mente que algo debe ocurrir ahí a diario. Entonces, cuando tú lo nombras altar, esa silla, y pasas una vez, y pasa la otra, y pasa la otra, y ves esa silla, a diario te está diciendo, quiero una cita contigo, tenemos algo pendiente, estoy esperando por ti. Y entonces de repente estás sentadote viendo la usurpadora, los últimos capítulos de la usurpadora, y estás viendo la silla ahí. Señor, reprenda, esto está bueno. Eduardo Alfredo está a punto de besar a la usurpadora y Felipe Arturo Jorge está celoso. Y de repente está la silla ahí y tú. Está mejor la serie. O de repente estás mirando la silla, estás mirando ese altar y el Señor quiere tener un tiempo contigo y tú estás tan ocupado en tus redes, estás ocupado en tu trabajo, estás ocupado en tu universidad, estás ocupado en tantas cosas que este mundo atrae a ti para que te ocupes y te desocupes de lo que es realmente importante. Por eso es importante que tú tengas un altar, porque es un símbolo de algo que debe ocurrir a diario en mi vida. Y entonces, yo sé que, hablando de altares, usted ve un altar aquí, yo sé que no todo el tiempo usted puede estar aquí, estamos aquí solamente los domingos, pero es importante que tú vayas a tu casa y encuentres un altar. Como por ejemplo,
en el libro de Génesis capítulo 15, hay un hombre que se llama Abraham. Bueno, en ese tiempo era Abram. El Señor luego le cambia el nombre, pero Abraham está hablando con Dios. En aquel tiempo está orando, hablando con Dios. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? Por cuanto te di una palabra y la obedeciste, yo te voy a hacer padre de multitudes. Voy a darte todo lo que pueden ver tus ojos de extensión de terreno. Todo eso te lo voy a dar. Y si puedes contar las estrellas del cielo, así será tu descendencia. ¡Qué palabra! ¿No es cierto? En aquel tiempo lo que es descendencia se contaba como riqueza también. Se contaba como dicha, bendición de parte de Dios. Y entonces Abraham estaba bendecido, pero le dice, Señor, esta misma palabra que me estás diciendo hoy en el capítulo 15 de Génesis, no, eso no se lo dijo, yo se lo estoy diciendo a usted porque está en el capítulo 15 de Génesis. Pero esto mismo que me estás diciendo en el capítulo 15 de Génesis, me lo dijiste en el capítulo 11. Y del capítulo 11 al capítulo 15 de Génesis han pasado 20 años. ¿Cuántos han esperado 20 años por una palabra que se haga cumplir de parte de Dios? Bueno, les cuento que Abraham fue uno de ellos que tuvo que esperar 20 años y un poco más para ver esa promesa cumplirse. Pero entonces Abraham le dice, Señor, yo creo en ti, he dado prueba de que creo en ti, me moví de la tierra de Ur y me fui y por tu palabra. Dejé mi padre, mi madre, todo ya lo dejé y me fui por ti. Pero yo quiero que el día de hoy esta palabra me la firmes. Lea el libro de Génesis capítulo 15 para que usted se vea el bandido Abraham lo que dijo. Yo quiero que esta palabra me le pongas la firma. Yo quiero que empeñes tu firma, tu palabra en fin. Yo quiero ver que tú, ¿cómo lo conoceré? Dijo Abraham. ¿Cómo conoceré que lo que me estás diciendo es cierto, Señor? ¿Y saben qué le dijo el Señor a Abraham? ¿Saben qué le dijo? Le dijo, constrúyeme un altar. En ese altar voy a poner mi firma y reconocerás que yo soy Dios y te voy a bendecir. Y cada vez que veas ese altar recordarás una promesa de bendición para ti. Por eso son importantes los altares, porque es un lugar de encuentro con Dios y es un lugar donde Dios se compromete contigo, pero tú con Dios también. Y entonces, si nos vamos al libro de Primera de Reyes, váyase conmigo al libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a ver a un bandido profeta que le creyó al Señor, llamado Elías. Y voy a poner un poco de trasfondo o contexto a esta historia, donde está Elías, el único profeta, predicador, maestro, pastor, el único que hablaba de parte de Dios al pueblo de millones. El único que había quedado. Y entonces se encuentra al rey Acab y Acab le dice, muchacho, pero ¿por qué sigues molestando al pueblo que sigan al Dios que tú sigues? Cuando aquí tenemos 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. ¿No te parece que tenemos más personas que hablan de otros dioses que tú? ¿Por qué ya no te calmas ya? Aquíétate. Deja de molestar al pueblo. Y entonces Elías le dijo al rey, Rey, estamos delante de Dios y yo quiero que tú convoques al pueblo en el monte Carmelo. Y estando en el monte Carmelo, que se nos entreguen 2 toros y que un toro se lo des a esos 450 profetas de Baal. Y a mí me das uno de los toros. Y el Dios que responda primero, ese Dios será
el Dios de Israel. ¿Te parece, rey Acab? Y Acab dijo, juega, vamos, hagámoslo. Si es la única forma de que te calmes y te aquietes, hagámoslo. Usted sabe la historia, qué fue lo que pasó. Hay personas aquí que no lo saben, por eso quiero, y la puse ahí para que usted la leyera conmigo. Entonces, este bandido, antes de leerlo, le voy a traer esta, cada vez que lo leo me parece que la Biblia también tiene su parte chistosa, su parte cómica, ¿no? Porque dice que los 450 sacerdotes de Baal empezaron a brincar, literalmente, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, a brincar. No solamente brincar, se cortaban para que saliera sangre, para que el Dios Baal viera su sacrificio. Y entonces estaban brincando y entonces estaban ensangrentados con sus vestidos rasgados. Y de repente sale Elías y les dice, yo imagino a Elías detrás del árbol, hacia lo alto, en el monte Carmelo. ¡Hey, gente! Canten más fuerte que su Dios está dormido. Griten más porque tal vez está ocupado y necesitan llamar su atención. ¿No? Elías ahí siendo, ¿cómo se dice esa palabra? Sarcástico, esa es la palabra. No sé por qué mi esposa me la recuerda. Pero el bandido Elías está siendo sarcástico con los profetas de Baal y le dice, pero despierten a su Dios, hagan que caiga fuego del cielo, puede ser que está dormidito. Elías les da el beneficio y los pone a que escojan el primer toro y segundo, los ponen a que oren y pidan el sacrificio, el fuego del cielo de primero. Elías sabía que nada iba a pasar, pero los pone de primero. Y ahora sí, estamos en el versículo 30, váyase conmigo al versículo 30. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Todos se acercaron. Y Elías construyó, ¿qué fue lo que construyó? Y Elías construyó el altar de Dios, que estaba como, a ver, dígalo conmigo, ¿cómo estaba el altar de Dios? Estaba derrumbado. 31. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Nombre que Dios, tribu de Israel, nombre que Dios le puso a Jacob, antepasado de los israelitas. Con esas 12 piedras, ¿qué hizo él? Construyó un altar. Luego hizo una zanja alrededor del altar en la que cabían unos 12 litros de agua. Acomodó la leña, cortó el toro en pedazos y lo puso sobre la leña. Entonces Elías le dijo a la gente, llenen 4 jarrones con agua y mojen por completo el toro y la leña. Ellos lo hicieron así y después Elías le dijo, háganlo otra vez. Ellos echaron nuevamente agua sobre el animal, otros 12 litros y la leña. Y Elías pidió que hicieran lo mismo por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja. Cuando llegó el momento de quemar el toro, el profeta Elías se acercó y le pidió a Dios. El profeta Elías se acercó al altar y oró a Dios. Y dijo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, haz que hoy todos sepan que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu servidor y que he hecho todo esto porque tú me lo has pedido. Contéstame, mi Dios, contéstame para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que deseas que ellos se acerquen a ti. En ese momento, dice la Biblia, Dios mandó fuego y quemó el toro, la leña y hasta las piedras y el polvo. También el agua que estaba en la zanja se evaporó. Cuando todo el pueblo vio eso, se inclinó hasta tocar el suelo con su frente y dijo, el Dios de Israel es el Dios verdadero, Él es Dios
verdadero. Qué hermosa historia bíblica, iglesia. Al recordar el tema del día de hoy, mi vida de oración, tu verdad, mi verdad. Con respecto a la oración, todos tenemos una verdad que algunas veces es pública porque vives con tu cónyuge, con tu familia, y otras veces es privada porque vives solo. Pero yo te pongo esta pregunta en la mesa. ¿Cómo está tu altar el día de hoy? ¿Está descuidado? ¿Está derrumbado? ¿O tal vez de plano no tienes altar? Pues hoy es un excelente día para que vayas a casa. Aquí tenemos este hermoso altar y en un momento les voy a pedir que pasen al frente para orar juntos en este altar. Pero como dije al principio, más que aprender principios de la Biblia sobre Abraham, sobre Elías, mi deseo es de que usted regrese a casa a poner en práctica estos principios. Y que usted vaya y busque un altar. O si lo tenía, que lo limpie, que lo acomode o que lo renombre. Ay, esta silla era mi altar. Pero hoy, nuevamente, en el nombre del Señor te nombro altar de encuentro con Dios. Hoy te animo a que lo hagas. ¿Cómo está tu altar? ¿Derrumbado, destrozado, descuidado? Entonces, agrego otra pregunta. ¿Cómo está tu vida de oración? Posiblemente has querido tener un encuentro con Dios, o más bien, creo que Dios ha querido tener un encuentro contigo en algunos momentos y te ha recordado ese altar que tenías. O ha querido sencillamente llamarte a que tengas un tiempo con Él, pero has estado muy ocupado en la televisión, en las redes, has estado muy ocupado en el teléfono, has estado muy ocupado y ocupada, prestando atención de tu universidad, de tu trabajo, inclusive de tu familia. No seas idólatra por idolatrar a tu familia. La familia no puede tener el lugar que Dios ocupa en tu vida. Tu trabajo no puede tener el lugar que Dios ocupa en tu vida. Mi familia sabe y mi esposa sabe que antes de ella está Dios. Mi relación con Dios. Y ella está tranquila y yo estoy tranquilo porque sabemos que antes de nosotros, cada uno dice que antes de nosotros está Dios. Y sabe que eso es la clave para que un matrimonio perdure. Cuando hay una relación de cada uno de los cónyuges con Dios. Una vida de oración. Esa es la clave. Recuerda lo que te dije hace un momento. La oración es más que una disciplina. La oración es un placer. Placer de estar en la presencia de Dios. La oración es una pasión que crece día con día. ¿Será que hoy es un buen día para renovar tu altar? ¿Será que hoy es un buen día para nombrar un altar? ¿Será que hoy es un buen día para limpiar tu altar? Ese altar es ese lugar de encuentro especial donde Dios te revela su gloria, te muestra su favor, te llena de pasión por su presencia. Recibirás la impartición del Espíritu Santo. ¿Dónde, pastor? ¿En la iglesia? Sí, en la iglesia, pero también en tu casa. Tú eres cristiano, hija e hijo de Dios en tu casa. Tus hijos necesitan verte buscar de Dios. Tu familia necesita verte buscar de Dios. Para que algún día recuerden, mi abuelo, mi abuela, mi papá, mi mamá, era como era. Dios lo ayudaba. Porque antes cualquier decisión, Él me enseñó a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso vale más que le dejes $1,000,000 en la cuenta. Eso vale más que le dejes 5 casas de departamento para que viva el resto de su vida.
el valor y el principio cristiano de lo que es la pasión por la oración por Dios. Querido, querida, tal vez hoy no estamos pidiendo que salga y que caiga fuego del cielo, pero yo sé que aquí hay muchas personas que necesitan un milagro de parte de Dios y han estado orando por un milagro de parte de Dios. Y ese puede convertirse en ese fuego que necesitas ver caer en ese altar, en ese holocausto, en ese lugar de la presencia de Dios. Yo oro y ha sido mi oración, que vayas de regreso a tu casa y que te encuentres tiempos de oración fervientes con el Espíritu Santo, donde Él te muestre su gloria y que puedas recibir lo que Él ha prometido para ti. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Puedes ponerte de pie esta hora. Ponte de pie esta hora. Yo le pido a los sugieres que por favor me ayuden con los elementos. Vamos a tomar los elementos como cada domingo practicamos en esta congregación, el recordarnos de ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Quiero decir mis últimas líneas de este mensaje. Te pido que inclines tu rostro, cierres tus ojos. Le pido a los niños que están aquí, los padres que están aquí, tengan el mayor de los respetos. En este momento el Espíritu Santo está tocando vidas. Escucha estas palabras con atención. Esta faceta de ser abuelo me ha enseñado mucho. Como papá de Stephanie, siempre he tratado de que ella esté bien. Siempre he tratado de que nada la haga sufrir, porque es mi hija. La amo. Y con el nacimiento de Lucas, mi corazón se ha desgarrado de dolor porque la he visto cómo ha sufrido. El parto, dar a luz un hijo, no es cosa fácil. Es llevar la vida al límite entre la vida y la muerte. Y verla el día de hoy cómo sufre con su herida, que no se puede casi ni mover. Verla el día de hoy con su cuerpo adolorido, teniendo que tomar medicamento, de ver que cómo le cuesta inclusive alimentar a su propio hijo por el dolor que tiene en su cuerpo. Eso, como papá acostumbrado a buscar el bien para ella, me ha dolido. Pero después de todo esto, puedo ver la sonrisa de mi nieto. Puedo ver cómo él está bien. Puedo ver cómo él está creciendo. Puedo ver el beneficio de ese sacrificio. Y ahí digo, vale la pena. Jesús de Nazaret un día fue llevado a la cruz. Su cuerpo fue roto, fue destrozado. En su cuerpo Él cargó mayor dolor que cualquier cirugía, que cualquier enfermedad. Y dice el libro de Hebreos capítulo 12: puesto los ojos en Jesús, el consumador y dador de la fe, por el gozo puesto delante de Él, Él se dio hasta lo sumo, se entregó totalmente, porque te vio a ti y me vio a mí. Y eso le dio gozo y le dio fuerza para pasar todo su sacrificio. ¿Cómo podemos ser nosotros hoy cristianos que le demos la espalda a Él? ¿Cómo nosotros el día de hoy podemos ser cristianos que lo olvidamos?
Mi deseo es que el día de hoy, así como mi esposa y como yo, estamos deseando que amanezca para poder ir a abrazar a nuestro nieto y besarlo. El ejemplo se queda corto con respecto a lo que debe ser tu relación con Dios. Que puedas desear que amanezca para poder relacionarte con Dios en oración. Que la pasión por Dios crezca desde tu interior, que fluya como un río, y que puedas ver los beneficios de la oración en tu vida. ¿Quién crees que eres para darle la espalda a Dios si Él lo dio todo por ti? ¿Quién crees que eres para negar a Jesús o para vivir un cristianismo a medias? ¿Quién crees que eres? Hoy, una vez más, Él te está llamando, porque hay un lugar en su mesa para ti. Él quiere, Él te ama, quiere tener un encuentro contigo. ¿Habrá alguien aquí que le quiera abrir su corazón al Señor y decirle: Señor, perdóname? ¿O habrá alguien aquí que le diga: Señor, he descuidado mi vida contigo? Señor, me he ido a jugar, a pasarla bien, sin entender que el pasarla bien lo tengo contigo. Si tú quieres hoy regresar a ser abrazado por ese poder, el poder de Dios, o si quieres entregarle tu corazón al Señor para que cuentes con todos sus beneficios, yo te invito a que hagas conmigo esta oración y le digas: Padre Celestial, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Límpiame, lávame y perdóname. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Envía a tu Espíritu Santo a ser morado en mí. Esto lo oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración el día de hoy, yo te invito, y estás aquí, no te vayas, quiero hablar contigo. Estaré aquí esperando por ti. Quiero ayudarte a crecer espiritualmente. Si tú nos estás mirando, por favor escríbeme y dime: pastor, yo hice la oración con usted, ayúdeme a crecer espiritualmente. No puedo imaginarme a mi hija sin tener cuidado de su hijo. No puedo imaginarme a mi hija el negarle la leche que brota de ella para su hijo. De la misma forma, no puedo imaginarme de una iglesia que gane almas para Cristo y no podamos ofrecerle el crecimiento que usted merece, la leche y la medicina que usted necesita. Aquí estamos dispuestos a ayudarle.